Bueno, vamos a seguir con la lectura de Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En este momento, Lacan empieza a hablar del trazo unario y dice que es ese significante insignia de la omnipotencia del lugar del gran otro. Omnipotencia en tanto poder en potencia o posibilidad. El trazo unario, además, dice Lacan, colma la marca invisible que el sujeto recibe del significante y así aliena a ese sujeto en la identificación primera que forma el ideal del yo. De esta forma, el sujeto, marcado por el significante, se identifica a la insignia de la omnipotencia del gran otro que lo aliena, formando el ideal del yo inscrito en el grafo como I mayúscula paréntesis A mayúscula, que sustituye al S tachada que estaba en el grafo, en el primer grafo, y ahora lo pone en el punto de partida. Explica Lacan que este es el movimiento de retroversión del sujeto, por el que en cada etapa se convierte en lo que era, y el habrá sido solo se anuncia en el futuro anterior, donde eso era o estaba. Aquí podríamos pensar en el Wo es war, soll ich werden de Freud, que podemos pensar como donde eso habrá sido, yo deberá ser. Esto, en la dialéctica del estadio del espejo, dice Lacan, muestra la ambigüedad de un desconocer esencial al conocerme, es decir, la imagen que anticipa al sujeto en el espejo. Esa imagen es el yo ideal, I minúscula paréntesis A minúscula, dice Lacan, que se fija desde el punto en que el sujeto se detiene como ideal del yo. El yo queda capturado a esa imagen que oculta su división, oculta que la conciencia, que es eso que le asegura su existencia, cito a Lacan, no le es en absoluto inmanente, sino trascendente, puesto que se apoya en el trazo unario del ideal del yo. Por lo tanto, el yo desconoce las identificaciones en las que está fundado. El yo, entonces, está constituido en ese circuito del I minúscula paréntesis A minúscula, que es el yo ideal, al M, que es el moi, pero articulado en el movimiento doble que va de S tachada a I mayúscula de A mayúscula, que es el ideal del yo, y de S minúscula paréntesis A mayúscula a A mayúscula. Es decir, como el yo o ye de la enunciación, que Lacan ya había caracterizado como shifter, y el yo o moi del enunciado. Este circuito ejemplifica la relación imaginaria con el otro con minúscula, que ya había ejemplificado Hegel en su dialéctica del amo y del esclavo. Se trata de una lucha por puro prestigio, pero al poner en juego la muerte, Hegel se equivoca de alguna forma porque no vio que tuvo que haber un reglamento previo. Pues para que el esclavo se convierta en esclavo, o más bien para que el perdedor se convierta en esclavo, es necesario que no muera. Debe haberse establecido un pacto previo a la lucha. Y cito a Lacan, lo simbólico domina lo imaginario, en lo cual puede uno preguntarse si el asesinato es efectivamente el amo absoluto. En cuanto al deseo, dice Lacan, cito, que es como deseo del gran otro, como el deseo encuentra forma, pero en primer lugar no conservando sino una opacidad subjetiva para representar en ella la necesidad. El deseo, como deseo del gran otro, es opaco, el sujeto no puede verlo, y esa opacidad lo hace pasar por necesidad. Pero es justamente esa opacidad lo que constituye la sustancia del deseo. Cito a Lacan, el deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. La demanda, al dirigirse al gran otro, abre ese margen, y cito a Lacan, como una falla posible que puede aportarle la necesidad, pues no tiene satisfacción universal. Es decir, al satisfacer la demanda con el objeto de la necesidad, queda patente que dicha satisfacción nunca llega. Nunca es ese el objeto y se abre la falla. Y si esa respuesta a la necesidad se percibe como un capricho del gran otro, se introduce el fantasma de su omnipotencia y de ahí la necesidad de su refrenamiento a través de la ley. El deseo, dice Lacan, invierte lo incondicional de la demanda de amor para llevarlo a la potencia de la condición absoluta como deshacimiento del gran otro y origina así la ley. El desconocimiento del ser humano de su deseo no es desconocimiento de lo que demanda o de lo que pide, sino del lugar desde donde desea. La respuesta es que el inconsciente es el discurso del gran otro, tomando este del en su determinación objetiva, pero también que el deseo es el deseo del gran otro, y en este caso tomando el del en su determinación subjetiva, es decir, que es en tanto otro como desea. Es por eso que la pregunta que dice Lacan, que proviene del gran otro, el ¿qué voy o qué me quiere?,
cito a Lacan, es la que conduce mejor al camino de su propio deseo. Aquí surge el segundo piso del grafo como signo de interrogación. La negación muestra la alienación del sujeto porque puede presentarle lo que desea como lo que no quiere. Y esto permite, cito a Lacan, completar la estructura del fantasma, ligando esencialmente en ella a la condición de un objeto el momento de un fading o eclipse del sujeto, estrechamente ligado a la Spaltung o escisión que sufre por su subordinación al significante. El sujeto, dividido por estar subordinado al significante, se eclipsa ante la condición de un objeto, y esto hace surgir la fórmula del fantasma. En el grafo, frente al algoritmo del fantasma, aparece el deseo, regulado por aquel, de la misma forma que en el piso de abajo el yo estaba regulado por la imagen del cuerpo. Pero además, dice Lacan, la inversión de los desconocimientos en que se fundan respectivamente uno y otro. Ya habíamos dicho que el yo desconoce las identificaciones en las que se funda. El desconocimiento en el que se funda el fantasma es el del deseo, es decir, lo que ya habíamos dicho, que es en tanto otro como desea. Nos vemos en el siguiente video.